Familia, continuamos aquí en el 8.3 Televisión Abierta. ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Está comiendo? ¿Está preparando los alimentos? Platíquenos a través de las redes sociales, por supuesto, aquí las ponemos a su disposición. Y es momento de hablar también de algo muy, pero muy importante. Y vamos a platicar justamente con el psicólogo Rubén Hernández Álvarez. Fernández, perdóname. Sí. Fernández. No te preocupes. Rubén Fernández Álvarez. Sí. Muchísimas gracias. Aquí te tenemos. Oye, pues vamos a platicar de un tema de verdad que está muy interesante porque hoy por hoy de verdad que ha lastimado a muchas de las familias. No sé qué es lo que está pensando la gente para poder hacer ese acto. Deja mucho dolor, por supuesto. Y me gustaría saber un poquito, entrar un poquito más para conocer más del tema. Vamos a hablar sobre el suicidio. ¿No? ¿Qué es el suicidio, para empezar, doctor? Es un acto que puede ser cualquier persona, pero con un dolor inmenso y que ese dolor ya no lo pueda hablar, ya no pueda palabrarlo, y esa es la primera instancia, que primero tenemos que ver que no es la única instancia que tenemos que llegar. El suicidio se vio apenas el 10 de septiembre por el Día Mundial del Suicidio, que va a venir apenas, pero esto se viene suscitando desde antes. De hecho, el suicidio era conmemorado, era algo grandioso antes, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de los samuráis, estamos hablando de hasta los mayas, todo esto, que el suicidio era muy, muy, muy conmemorado. Pero ahorita realmente ha sido una situación que México está cojeando de eso, junto con la depresión, que son como primos hermanos, ¿no? Y ahorita justo realmente se hace esto, pero se hace mundialmente. Ya se ha visto ahorita en España, se ha visto en Estados Unidos. Entonces, realmente es un acto que vamos a ver poco a poco, conforme vayamos viendo la entrevista, el por qué pasa también el suicidio. O sea, va de la mano, digo, la depresión puede ser como la antesala. Sí, y lamentablemente estamos hablando que no hay género, que no hay distinción social, y viene siendo desde los niños hasta los adultos, hasta las personas que están enfermas. A nivel terminal, uno diría, bueno, ya estás a nivel terminal, sí, pero es tan fuerte que quiero tener este acto. Entonces, está en todos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante de hablar de este tema, del suicidio? Siempre se dice que si a los niños, a la gente grande, se les habla del suicidio, vamos a incitar al suicidio, y es totalmente erróneo. Realmente es una prevención total. Se dice que en Estados Unidos, en España, en todos lados, de esos continentes se hace esto. En México poco se hace. Hubo un caso clínico donde un niño se suicida y entonces un niño quiere suscitar también esto. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar a su mejor amigo. Entonces hacen una intervención y es cuando ya se empieza a hablar escolarmente de esta situación. Me llama mucho la atención. Sí, claro. Hablar del suicidio, o sea, hay que hablarlo con los niños. ¿Cómo se puede empezar a hablar con los niños? Porque esta historia que cuentas del niño que se suicida, el otro se quiere suicidar justamente, ¿no? Porque extraña a su amiguito, ¿no? Pero son casos aislados, digamos, sí. ¿no? Pero ¿qué marca? ¿Por qué sí podemos hablar y de qué manera podemos hablar? Sobre todo con los niños, ¿no? Hay que hablarlo, ¿no? ¿Cómo se tiene que hablar? Porque si es un tema bastante fuerte, como para un niño, sí o no. Sí, de hecho va junto igual con el tema del duelo. Cuando hablamos del duelo, tenemos que ver qué edad tiene el niño para ver realmente hablar en ese tema, en esa edad, para hablar del duelo. Cuando hablamos del tema del suicidio, es igual. Vamos las dos cosas. Un amigo se muere, el niño se quiere ir con su amigo, entonces le empieza a platicar de que es algo natural, pero que realmente suscitó esto, entonces empieza a platicar totalmente una planeación muy grande. Yo, más que ir hacia cómo platicarle al niño, es cómo seamos contención de los padres para que realmente el niño no pueda pensar en esta situación. ¿Y cómo es eso? Que si nosotros damos esta protección emocional al niño, el niño no va a suscitar a ese tema de suicidio. Ahorita hay casos muy fuertes que ahorita está suscitando, en donde los papás, los padres, todo esto, tenemos que ser la canalización de esas emociones, porque los niños se canalizan con los adultos con los mismos adultos, pero la protección lo va hacia el adulto. Y cuando hay una negligencia infantil,
obviamente el niño ya no puede hablarlo y ya no puede ser escuchado tampoco. Entonces, desde ahí podemos suscitarlo. Doctor, ¿existen distintas intervenciones para abordar el suicidio? Sí, el suicidio tiene etapas. El suicidio, si primero se idea del suicidio, estoy ideando, pero todavía no lo estoy planeando. Entonces, dependiendo cómo está la persona en el tema del suicidio, es la intervención. Se habla mucho de primeros auxilios psicológicos. Aquí en México, cuando hablo de primeros auxilios psicológicos, dicen, ¿qué es eso? No lo entiendo, ¿no? Yo estoy ahorita en una institución que se llama SAPTEL, que es vía telefónica, 24 horas y hace primeros auxilios psicológicos, que es contener a la persona que se va a suicidar y en la idea tal cual y decir, a ver, lo estás ideando, ya lo planeaste, ¿qué pasa? Y en ese punto ya empezamos nosotros o canalizarlo con una institución o canalizarlo con un terapeuta. Pero en esta situación, también dependiendo, a lo mejor tiene que ir con un terapeuta o también podemos hasta prevenir con una plática con los niños. Entonces, dependiendo cómo se vaya suscitando el suicidio y en qué etapas está el suicidio en esta persona. Oye, pero los primeros auxilios, pues los conocemos como los primeros auxilios médicos, ¿no? Como para poder prevenir algo o ayudar a salvar la vida de alguien, ¿no? Claro. ¿Por qué no se había hablado de esto? Pues en otros países, por decir en España, Estados Unidos, se habla muchísimo, pero por decir, yo lo conocí gracias a SAPTEL. Estaba junto a Cruz Roja, pero Cruz Roja dijo, ya no es necesario primeros auxilios, ahorita ya no, y se fue. Pero justamente cuando vino dos cosas muy fuertes, que fue el temblor y fue el COVID. Yo estuve con otros especialistas, que esa especialista se llama Zika, donde veíamos a todas las personas de COVID en primeros auxilios porque había ansiedades, angustias de todo tipo. Entonces ahí los conteníamos a estas personas, le dábamos un espacio de 5 consultas y es cuando ya bajaba el COVID. Y nosotros veíamos que a veces no era ni el COVID. Eran situaciones que el COVID exaltó, pero que ya tenían desde antes, pero gracias al COVID empezaron a hablarlo. Entonces, esto sería como primeros auxilios psicológicos, que no todo psicólogo también está. No todos los psicólogos también son suicidólogos. Es una especialidad. Primeros auxilios y también el tema de suicidología. Doctor, ¿hay algunas estadísticas de quién comete este acto más? ¿Hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes? Sí. El tema de las mujeres son los adolescentes en donde lo idealizan, pero no lo llevan a cabo. Los hombres sí son los que lo llevan a cabo. Y mayormente los hombres van a una situación muy fuerte que es el ahorcamiento. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que tienen a su alcance. Entonces, tenemos el suicidio que es singular, pero tenemos que hay varias cosas que lo llevan también al suicidio. Un trauma puede ser una persona que falleció, a lo mejor una situación muy fuerte que lo quiera alcanzar hacia allá. También el tema de la depresión, entre otras cosas. Híjole, qué fuerte está el tema, ¿no? Claro. Se puede prevenir, ¿verdad? Sí, claro. Se puede prevenir Sí, el suicidio. sí. Y ya para cerrar esto, Claro. esa persona que está pensando en ese momento, ¿es cobarde o es muy fuerte para poder cometer esto? Es una situación en donde tiene muchísimo coraje hacia sí mismo. Entonces, el coraje, el enojo por el apego que tuvo por esta situación de familia, lo puede proyectar con agresión o lo puede introyectar a nivel de agresión, pero como suicidio. Entonces, o mato a la persona de allá, no, mejor me mato a mí mismo. Por eso, en las cartas de los niños, dicen, perdón mamá, porque realmente no fui el hijo que tú quisiste, ¿no? Porque realmente fue tanta situación que realmente lo llevó a eso. Entonces, oye, es un pues, temazo. ¿Cuándo regresas? Porque está muy interesante este Cuando tema. tú me invites, voy a estar aquí. Muchísimas gracias. Claro que sí. Ahí está el doctor, tiene una especialidad justamente en este tema. Hay que prevenir. Ahí tiene tus números telefónicos, redes sociales. ¿Dónde te encontramos, doctor? Están ahí en el 55 3400 7890. Ahí está. Y ahora sí, Rubén.Fernández.a. Ahora sí. En Instagram para que usted Mucho gusto. lo siga rápidamente en ese momento o tiene alguna duda, ahí escríbale por favor para que el doctor vaya directamente a responderle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias.